Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Junta Directiva del Grupo CLAD, queremos agradecer a todos los participantes que están conectados para esta actividad académica que por parte del Comité Científico de Hemofilia y otras alteraciones de la coagulación del Grupo CLAD y de la Federación Mundial de Hemofilia hemos organizado para el día de hoy. Pero antes, quiero hacerles una amable invitación, primero, a que hagan parte de nuestra sociedad científica, a que visiten nuestra página web de nuestro grupo CLAD, la cual está totalmente actualizada, con muchas sorpresas para todos ustedes. Adicionalmente, están a los interesados cordialmente invitados también para que puedan pautar en nuestro grupo CLAD. Lo pueden hacer de diferentes maneras y de verdad que son todos supremamente bienvenidos. Y por último, y yo creo que tal vez una de de lo más importante que hemos trabajado muchísimo en los últimos años, es volverles a recordar que contamos con la revista Iberoamericana de Trombosis y Hemostasia, todos cordialmente invitados a escribir. Esta yo creo que es la gran oportunidad para que puedan eh, plasmar en esta revista todos los artículos, las revisiones de casos, todos los trabajos que hacemos en la región. Así es que después de estas invitaciones y de nuevamente aceptar, de darles las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, los quiero dejar con la doctora Mara Núñez, quien pues es supremamente reconocida hematóloga, pediatra, especialista en trombosis y hemostasia, quien hace parte también del Comité Científico de Hemofilia y otras alteraciones de la coagulación, junto con el presidente del grupo CLAD, el doctor Joao de Campos Guerra, para que puedan hacer la coordinación de nuestro webinar. Para todos, bienvenidos y adelante, doctores. Olá, colegas e amigos. É um prazer estar aqui com todos vocês, em especial porque hoje comemoramos o Dia Mundial da Mulher, do mês, né? Do mês onde se comemora o Dia Mundial e da Mulher, onde o tema hoje do nosso webinar será sangrado uterino anormal. Nós temos o privilégio de contar com dois distintos colegas, professores, palestrantes hoje. Então, Dr. André Malavasi, que vai falar sobre hemorragia uterina anormal, estandarizando isso a definição. Dr. André é ginecologista, professor de medicina, médico assistente da Universidade de São Paulo. É uma referência aqui para nós aqui no Brasil, nessa área de trombose e hemostasia. Tem muita experiência com a parte de reposição hormonal e trombose. Então, é um grande prazer ter aqui o Dr. André, meu amigo e grande professor. E também nós vamos ter a presença do Dr. Maximiliano Berro, que vai falar sobre por que e como estudar a hemostasia em crianças, mulheres e adolescentes com hemorragia uterina anormal. O Max, né, nosso amigo também aqui da junta e diretiva, é um colega, é um médico, hematologista e hemoterapeuta no Uruguai, professor de medicina do serviço de hemoterapia do Hospital de Clínicas em Montevidéu. Então, nós vamos dar início à sessão e depois a doutora Mara Nunes Toscano irá coordenar as perguntas, grande amiga também do México, e a quem agradeço a participação. Então, vamos iniciar com o doutor André Malavasi. Por favor, André. Obrigado. Muchas gracias, profesora doctora Gloria, profesora doutora Mara Núñez Toscano, professor doutor Maximiliano,
muchísimas gracias por invitarme a este belísimo evento. Estoy encantado de participar. Han pasado 10 años desde que el profesor doctor João Guerra me dijo que me invitaría para estar en este importante club de importantes hematólogos, CLAT. Estoy muy contento, muchas gracias. Eh, este es un tema muy relevante. Todos pueden ver mi charla. Doctor, en el momento no vemos la presentación. Oh, un minuto, por favor. Ok, Compartilhar. Penso que es hora. ¿Sí? ahora sí, doctor. Perfecto. Perfecto, perfecto. Portanto, mi nombre es André Malavasi, médico del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de São Paulo. Este es un tema muy relevante para la salud de las mujeres en edad reproductiva. Eh, Hemorragia uterina anormal, estandarizando su definición. Eh, ¿Por qué es tan importante estandarizar la definición de sangrado uterino anormal? Históricamente hemos tenido una terminología muy inconsistente. Esto genera baja reproducibilidad entre médicos y entre estudios, lo que afecta negativamente tanto la investigación como la práctica clínica diaria. Por eso, organismos como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, han trabajado para crear una clasificación clara y uniforme. Según la FIGO, la Federación Internacional de la Ginecología y Obstetricia, el sangrado uterino anormal se define como cualquier alteración en uno o más de los siguientes parámetros: frecuencia, regularidad, duración y volumen. Esta es una definición sencilla pero muy práctica. Los valores considerados normales, por tanto, son frecuencia, ciclos entre 24 y 38 días, variabilidad del ciclo menos 7 a 9 días, duración menos que 8 días, volumen es subjetivo, pero con los colectores menstruales es posible cuantificar. El volumen no debe ultrapasar 80 mililitros. ¿Cómo podemos evaluarmos el volumen en la práctica? Hay muchos protocolos, pero el protocolo más fácil de ser utilizado es la evaluación pelo PBAC, Pictorial Blood Assessment Chart, uma herramienta visual muy útil y, sobre todo, podemos cuestionar el impacto que el sangrado trae para calidad de vida de la mujer. La clasificación de FIGO es nominada Palm Coin, dividida en causas estruturales y causas no estruturales. Las causas estruturales, por tanto, son los pólipos, adenomiosis, que é a presença de endométrio na intimidade do miométrio, leiomioma, malignidade, cancro de endométrio cervix uterino e hiperplasia endometrial. São alterações facilmente identificadas em exame de imagem ultrassonográfico. E as causas não estruturais são coagulopatía, disfunção ovulatória, disfunção endometrial, iatrogênica e causa não classificada. Portanto,
Eh, Há esta terminología con las letras abnormal uterine bleeding, que pueden ser divididas en sangrado severo o sangrado intermenstrual, e las causas estruturales e causas não estruturales com suas terminologias. Temos un enfoque en la coagulopatía. Cada subcategoría es muy importante destacar que las causas estruturales tenemos subdivisiones. Y dentro de las causas no estruturales, hoy vamos a poner especial énfasis en las coagulopatías que incluyen la enfermedad de von Willebrand, deficiência de fator 11, transtornos plaquetários e uso de anticoagulantes, que para os hematólogos estas causas são de fácil diagnóstico, pero para os ginecólogos muitas vezes no, os ginecólogos não estão certos de como investigar estas patologias. Quando observamos la incidencia, la distribución de las causas de sangrado genético por deficiências, por alterações genéticas, temos que a doença de von Willebrand é a mais prevalente, e as outras deficiências de los fatores são menos prevalentes, pero, sin embargo, muito importantes. La propia hemofilia adquirida é uma causa que acomete mulheres em el período periparto, muitas vezes sangrado severo e muitas vezes não corretamente diagnosticado pelos ginecólogos, porque em Brasil a maior parte dos ginecólogos não conhecem las hemofilias adquiridas. Quando devemos sospechar um transtorno de la coagulação? Devemos suspeitar de um transtorno de la coagulação quando a paciente apresenta sangrado abundante desde a menarquia, antecedentes familiares, epistaxis e sangrado excessivo posterior a procedimentos invasivos. Portanto, estas são bandeiras rojas que não devemos ignorar em la anamnese, em la escucha activa de las pacientes durante uma avaliação por lo ginecólogo. Este é o screening mínimo, a avaliação mínima por el Comité de Opinión de la ACOG, reafirmado em 2019, de la evaluação inicial que deve incluir um hemograma completo, pruebas de coagulação básicas, pruebas específicas para a enfermidade de von Willebrand e outras segundo suspeita, como avaliação tiroidiana e assim por diante. Portanto, é muito importante que dejemos de usar términos antigos e pouco precisos, como menorragia, metrorragia, polimenorreia, opsomenorreia, espanhomenorreia, menometrorragia e assim por diante, e devemos utilizar a terminologia sangrado uterino anormal, hemorragia uterina anormal e su descripción con relación a frecuencia, intervalo, cantidad y duración. La aplicación clínica, una regla de oro es que toda adolescente con sangrado abundante desde la menarquia debemos considerar la coagulopatía hasta demonstrar lo contrario.
Cómo los ginecólogos, los hematólogos, los clínicos pueden tratar la paciente con hemorragia uterina. Tenemos una asociación de contraceptivos orales con etilestradiol, con estriol, valerato de estradiol y sus respectivas progesteronas, que son muy efectivas. Los progestógenos isolados es muy importante recordarnos que muchas veces lo exceso de sangrado puede traer un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso, porque sangramiento y trombosis pueden caminar de brazos unidos. E precisamos recordar que los progestágenos orales não estão associados a aumento de risco tromboembólico. eh, Son medicaciones muy interesantes para las mujeres con sangrado uterino anormal. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, conocido como Mirena, es un dispositivo intrauterino que nos ayuda a reducir el volumen de sangrado uterino, es muy efectivo. La duración para contracepción ahora está aumentada para 8 años, pero para tratar el sangrado uterino anormal, la duración continúa por 5 años. Y acetato de medroxiprogesterona, que es una inyección a cada 3 meses, 12 semanas. Para pacientes que cursan con un sangrado muy severo, pacientes que tienen fenómenos tromboembólicos asociados, pacientes con cáncer que están en sangramiento uterino, la gonadotropina liberadora, conocida como gozerelina, es o sea, análogo de gonadotropina, es un fármaco muy importante. Podremos utilizar, por tanto, gosserelina o leuprolide y colocamos la mujer en un estatus de menopausa farmacológica. Es una herramienta muy útil para el ginecólogo que pretende tratar una mujer con sangrado severo que não pode utilizar outra prescrição, outra medicação. Os anti-inflamatórios não esteroidais são muito interessantes, pero podemos ter complicações gástricas, renales. Su utilização deve ser limitada a no máximo 3 a 5 dias. E, claro, o ácido tranexâmico, que em Brasil o nome é Transamin, e es una medicación que nos trae muy ayuda cuando la utilizamos. Por tanto, eh, la porcentaje de disminución de sangrado uterino anormal con las diferentes estrategias está aquí listada. Claro que la esterectomía es totalmente resolutiva, pero un tercio de las mujeres sometidas a esterectomía pueden ter complicaciones. Es muy complicado hacer una esterectomía en una mujer que está con fenómeno tromboembólico agudo, en una mujer que está con anemia grave. Por tanto, esterectomía no es siempre posible. La ablación endometrial, el raspado termoeléctrico del endometrio es muy interesante, pero también es un procedimiento cirúrgico. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, la eficacia es mejor que 98%. Los progestágenos orales, eficacia mejor que 80-86%. Los contraceptivos combinados alrededor de 50%. El ácido tranexámico, un porcentaje de eficacia de 56%. Los antiinflamatorios, 50%. Los análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas, como leuprolide e gosserelina,
la eficacia es mejor que 90%. En los progestágenos cíclicos de fase lútea, la eficacia es menor, 18%. Quiero hacer una pequeña homenaje a la doctora Utako Okamoto, científica japonesa que descubrió el ácido tranexámico para reducción de mortalidad materna en Japón en la década de 60. Y su trabajo ha salvado millones de vidas en hemorragias postparto, trauma y, por supuesto, en sangrado menstrual abundante. Y hoy, el ácido tranexámico está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud. Por tanto, para cerrar, dos frases clave. Estandarizar el sangrado uterino anormal no es solo una cuestión semántica, es un paso fundamental para mejorar los resultados clínicos. Y toda adolescente con sangrado uterino anormal debe considerarse portadora de un trastorno de la coagulación hasta demostrar o contrario. Muchas gracias por su atención. Estoy a disposición para responder preguntas y un excelente debate para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que este tema es fundamental. El CLAD, la Federación Mundial, creo que está en un punto en donde las mujeres han cobrado un nuevo papel, han sido visibilizadas, porque creo que mucho tiempo normalizamos el que tuvieran este tipo de síntomas y el que nosotros y el que finalmente los ginecólogos y los otorrinolaringólogos y otras especialidades empiezan a integrar esto y que incluso usted nos mostró que ya está integrado en las guías del Colegio Americano de Ginecología. A mí me parece eso súper importante. Abrimos un poco las preguntas al auditorio si tuvieran alguna pregunta para el doctor. Pero mientras la audiencia se anima un poco a preguntarnos algo, a mí me gustaría preguntarle acerca del uso de los dispositivos. Sobre todo yo, bueno, en este caso que nosotros vemos más niños y más adolescentes, ¿usted si tiene alguna experiencia en este tipo de uso? Yo sé que está aprobado ya en pequeñitos, pero no sé si usted pudiera compartirnos un poco de su experiencia en este tipo de dispositivos que de repente en los niños y en los adolescentes pudiera ser hasta un tema tabú, ¿no? En nuestras poblaciones. No sé si pudiera usted compartirnos un poco de lo que ha vivido con este tipo de dispositivos. Sí, muchas gracias por su pregunta. Los dispositivos, pienso que está a decir el dispositivo intrauterino, por supuesto. Sí, 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 sí. nós ginecólogos tenemos el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que es Mirena. Es una indicación on-label, indicación en bula para tratar el sangrado. El problema es que las mujeres jóvenes muchas veces no tienen actividad sexual, por tanto es una limitación. Pero cuando la mujer no es más virgen, podemos utilizarlos, son muy efectivos. Pero existe un otro dispositivo que estoy cierto, doctora Amara, conoces, que es el implanon en el brazo. Implanon reduces el sangrado en 80%. No es una indicación en bula, porque nunca fue estudiado en trials, pero es muy efectivo porque como el Mirena hace el mismo efecto en el endometrio, atrofiando el endometrio. Por tanto, es una herramienta muy interesante si tienes una niña con trombocitopenia inmunológica, una mujer joven con von Willebrand, con deficiencia de factores de coagulación, sin actividad sexual, podemos utilizar el dispositivo subdérmico que libera etonogestrel, un progestágeno que no es tromboembólico y que reduce de forma muy importante el sangrado. Y claro, ahora en Brasil estoy cierto que en América Latina
Penso que antes de Brasil, a América Latina tiene a asociación de drospirenona con estetrol, que es un estrógeno exclusivo de los humanos. Es una píldora comercializada en Brasil por Libs, pero en el resto del mundo por Hideon, y probablemente es la píldora con menor riesgo del tromboembolismo, y es una píldora natural. Es muy interesante para reducir el sangrado en niñas también. Súper, creo que estos puntos que nos comenta usted, doctor Malava, sí es importante porque de repente tenemos justo estas pacientes que tienen riesgo de tomar hormonales por el Sí, riesgo de cáncer, por el riesgo embólico, y creo que ahora que podemos informarles justo de los riesgos objetivamente, pues nos han abierto una oportunidad. Yo sí, particularmente siempre me ayudo de ustedes, los ginecólogos, para poder recomendar a las pacientes más que yo misma prescribirlas. Creo que es bien importante que trabajemos en conjunto con ginecología y con otras especialidades, los hematólogos, porque ciertamente este es un tema que afortunadamente se ha visibilizado y que hemos dado pie a que más pacientes se diagnostiquen, ¿no? Y un poco también en el certamente, camino certamente. justo que usted Doutor, nos comentaba. Sí, sí, claro. posso hablar? Penso que há duas barreiras muito importantes para o diagnóstico. A primeira Ujú. barreira é cultural, porque para algumas culturas, menstruação, o sangrado uterino, é um fenômeno que deve ser considerado normal, porque a madre da niña tiene la coagulopatía, hay sangrado por toda la menáquime y su hija también sangra, por tanto, hay una dificultad de comprender que es abnormal. Otra barrera son por parte de los médicos que no tienen una escucha activa, no tratan las quejas de sangrado con la debida atención. Por eso que las figuras que podemos marcar de exceso de sangramiento son tan importantes. Tengo una paciente que vive en Francia, por años perdiendo días de escuela. Sua madre la trouxe para Brasil. Eu pensei em Von Willebrand, hicimos o diagnóstico e quando retornou para a França, os médicos franceses não acreditaram. Por quase um ano ficou sangrando até que repetiram o exame e acharam o diagnóstico. Portanto, infelizmente, as coagulopatias são uma patologia subdiagnosticada por estas barreiras que são culturais e profissionais. Así es, creo que hay que visibilizar en ese sentido. Y tenemos un par de preguntas de la audiencia. Primero, Stephanie Vargas nos pregunta que ella ha tenido alguna experiencia con el uso de Mirena y que después de 3 años de usar continuamente el dispositivo, nuevamente inician con sangrado abundante en este sentido. ¿Usted recomendaría algún otro tratamiento o qué recomendaría en ese sentido? Ay, ¿Ha doctor, creo que se muteado? silenció. Sí. Sí. El Mirena es muy importante porque él promueve la atrofia del endometrio, pero en torno de 5 a 8% de las mujeres esta atrofia es excesiva y comienzan a sangrar por atrofia endometrial. Hacemos un ultrasón. Si el endometrio es abajo de 4 milímetros, asociamos estrógeno, preferencialmente por vía transdérmica. 17 beta estradiol por vía transdérmica, 1 miligrama por día. Si al ultrassom, ecografía, el endometrio está acima de 6, 7, 8 milímetros,
Nós trocamos el Mirena para colocarmos un Mirena nuevo con más cantidad de hormona. Perfecto. Y otra pregunta que tenemos acá es específicamente en los pacientes que usan anticoagulantes y que tienen y desarrollan hemorragia uterina normal. Si usted nos daría algunas recomendaciones, ya que pues es un grupo que ciertamente está en un riesgo protrombótico, pero bueno, estamos teniendo manifestaciones hemorrágicas. Perfecto, es una cuestión muy importante. Primero, los cirujanos vasculares, hematólogos, cuando se deparan con una mujer con fenómeno tromboembólico, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, que está utilizando una píldora combinada, frecuentemente retiran esta píldora y hacen la anticoagulación con anticoagulantes orales directos como rivaroxaban, apixaban, edoxaban, así por diante. Los anticoagulantes orales directos hacen un riesgo de sangrado uterino anormal severo de 20 a 30%. Cuando suspendemos la contracepción oral, colocamos esta mujer en riesgo de embarazo, não temos uma queda imediata el procoagulação hepática. Há um período de 4 semanas para cessar o efeito das pílulas combinadas orales. Como em la mulher embarazada com trombose nós hacemos a anticoagulação, a mulher que está utilizando uma pílula combinada deve fazer anticoagulação também, mantendo a pílula combinada ser devolvida para o ginecólogo que cambiará para um método progestargênico, como dispositivo intrauterino, como implante subdérmico ou uma pílula de progestágeno. E quando nos deparamos com uma mulher que está utilizando DOAC, anticoagulante oral direto, com sangrado uterino abnormal, a estratégia é cambiar el DOAC para heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? En cuanto los DOACs tienen un riesgo de hasta 30% de sangrado, las heparinas de bajo peso molecular, como el varfarín, el riesgo es de 6-7%. Entonces, cambiar el anticoagulante oral para injetável, conseguimos disminuir el sangrado. Otra acción es introducir eh, ácido tranexâmico para las mujeres que están anticoaguladas con sangrado uterino para bloquear la fibrinólise e estabilizar el coágulo. Una tercera opción es bloquear el eje hipotálamo hipófise ovariano con análogos de GnRH como leuprolide e gozerelina, que es una inyección a cada 3 meses. E, se necessário for, podemos mesmo utilizar uma pílula contraceptiva combinada para melhorar a espessura do endométrio, uma vez que, estando anticoagulada, esta mulher está protegida de uma recorrência de fenômenos tromboembólicos. Porque o estudo Einstein Choice, que mostrou a não inferioridade de rivaroxabana quando comparada com varfarina em 2010, um braço das mulheres que estavam utilizando rivaroxabana ou varfarina estavam utilizando pílulas combinadas, tiveram tromboembolismo venoso e não aceitaram cerrar a pílula combinada, mas sim receber a anticoagulação e não, este braço não teve mais trombose recorrente que o braço com suspensão. Portanto, a utilização de los hormônios em la mulher com fenômeno tromboembólico agudo que está anticoagulada é uma opção terapêutica viável e muitas vezes importante para reduzirmos o sangrado. Vale, perfecto. Pues creo que hay muchas todavía, algunas dudas que se quedan un poco en nuestra audiencia.
Le agradecemos muchísimo, doctor Malavasi, que haya estado con nosotros. Creo que tenemos que organizar otra sesión con usted para poder continuar con todos estos temas que creo que han causado mucho interés en nuestra audiencia. Y bueno, vamos a continuar un poco con la sesión para que el doctor Maximiliano Berro pueda contarnos un poco acerca de esta charla de la hemorragia uterina. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, doctor André. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Ponle en modo presentación, doc. Ah, perfecto, ya, doctor. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí también participar en otro webinar del Grupo CLAT y charlar un poco, complementando la excelente charla del doctor André, por qué es importante estudiar la hemostasia en las niñas, mujeres y adolescentes que presentan una hemorragia uterina anormal. En primer lugar, quiero resaltar un hecho que lo mencionó el doctor André, que el sangrado uterino anormal es la causa ginecológica más común de consulta en adolescentes. Se estima que puede llegar a afectar hasta un 40% de las adolescentes, o sea que es algo realmente muy frecuente en la consulta ginecológica principalmente. Y debemos reconocer también que este sangrado uterino anormal, perdón, tiene un impacto significativo en la vida de estas mujeres, ¿no? El sangrado menstrual abundante es la presentación clínica más común del sangrado uterino normal. Es la presentación clínica más frecuente que se ve en la consulta ginecológica. Entonces vamos a hablar qué es un ciclo menstrual normal en un adolescente. La menarquia suele ocurrir entre los 12 y 13 años. Un ciclo normal de un adolescente ocurre cada 21, 45 días, con sangrado que dura entre 2 y 7 días. Y la pérdida de sangre durante un ciclo menstrual normal va a requerir el uso de 3 a 6 compresas o tampones por día. Entonces, siempre que el sangrado del útero difiere de una menstruación normal, ya sea en frecuencia, duración o cantidad, estamos ante un SUA. ¿Por qué es importante para vincularlo a los trastornos de la coagulación? Que es lo que nos afecta a nosotros más como especialistas en hemostasia y trombosis. Y es que de las adolescentes que presentan un SUA, del 15 al 30%, o sea, hasta una de cada tres, va a presentar un trastorno congénito de la coagulación. Aquí radica la importancia de este tema para nosotros. Y en las mujeres que tienen un trastorno hemorrágico, el SUA es el síntoma más frecuente. O sea que también en nuestras pacientes con coagulopatías congénitas, esta va a ser la principal manifestación de sangrado que van a tener. También por eso es tan importante la colaboración con el ginecólogo tratante. Todas las coagulopatías congénitas pueden causar sangrado uterino anormal, pero por lejos la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand y por lo tanto es la que primero tenemos que ir a buscar y pensar. De hecho, en diferentes series se ha encontrado que hasta un 13% de las mujeres con SUA presentan una enfermedad de von Willebrand de base. O sea que una de cada 10 mujeres que van a consultar por un sangrado uterino anormal tienen una enfermedad de von Willebrand. Esto es muy importante porque obviamente no lo tenemos presente muchas veces y no lo buscamos. Y obviamente como en medicina siempre ocurre lo que no buscamos, nunca lo vamos a encontrar. Hay desafíos, sí, hay desafíos sin duda y por eso la dificultad en el diagnóstico y el retraso de diagnóstico. Como decía el doctor Andrés, muchas veces las adolescentes no consultan al médico porque no lo consideran normal su sangrado, porque justamente su madre, su abuela presentaban la misma magnitud de sangrado. Otras veces consultan y el médico prescribe anticoncepción oral, eso disminuye el sangrado, pero no hay un diagnóstico ni un seguimiento y mucho menos una derivación al especialista en hemostasia. De hecho, en diferentes reportes y series es muy baja, incluso hoy en día, hay un artículo del año pasado en Holanda, es muy baja la derivación a especialista de hemostasia de estas pacientes. O sea, las pacientes no llegan a un especialista en hemostasia que pueda hacer realmente un screening de una coagulopatía congénita. O sea que la conclusión de las diferentes series y estudios es que el estudio diagnóstico de las coagulopatías congénitas como causa del SUA es todavía hoy inadecuado e insuficiente. Y esto causa un marcado retraso diagnóstico con las consecuencias negativas en la calidad de vida de estas mujeres.
Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que la causa del SUA es un trastorno de la coagulación? Bueno, siempre que el sangrado sea muy importante, o sea, mayor a una menstruación normal, y se acompañe sobre todo de antecedentes personales o familiares de sangrado normal. Hay cuatro puntos que han demostrado, cuando están presentes todos, tener una muy alta sensibilidad para el diagnóstico de una coagulopatía congénita, y es cuando la menstruación dura más de 7 días o el sangrado es tan importante que afecta las actividades diarias de la mujer. Cuando la paciente tiene un antecedente de anemia, cuando hay antecedentes familiares de un trastorno hemorrágico diagnosticado, o cuando la paciente tiene antecedentes personales de un sangrado excesivo frente a extracciones dentarias, parto, aborto o cirugías previas. Entonces, es lo que también mencionaba el doctor Andrés, no sospechar un trastorno hemorrágico en pacientes con SUA puede retrasar el diagnóstico y tratamiento de la mujer y exponerlas a una mayor morbilidad. ¿Y cuándo sí o sí la paciente debe ser derivada al especialista de hemostasia? Bueno, cuando el ginecólogo constata un SUA de gran magnitud y no hay una causa evidente, cuando hay un antecedente de sangrado excesivo en la paciente, antecedente de anemia o antecedentes familiares de un trastorno hemorrágico. ¿Cómo se deben estudiar estas adolescentes cuando llegan al especialista en hemostasia? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que existen cuestionarios estandarizados para hacer una anamnesis y un interrogatorio dirigido sobre los diferentes puntos de sangrado. Esto nos arroja generalmente una puntuación que eso nos va a orientar sobre el riesgo o no de la presencia de una coagulopatía congénita, ¿no? Estos cuestionarios son muy útiles y ayudan sobre todo, son una ayuda a memoria en el interrogatorio. Son muy útiles para la detección de coagulopatías congénitas, están validados todos ellos y son sobre todo muy, muy eficaces para detectar la enfermedad de von Willebrand. Hay muchos, el doctor Andrés mostró uno por imágenes. Hay hoy en día incluso cuestionarios autoadministrados para los pacientes. Estos se encuentran en la web o se encuentran en aplicaciones para el móvil, que lo que buscan es justamente fomentar la consulta de las mujeres, justamente difundir y que ellas vean lo que es la diferencia entre un sangrado uterino normal y uno que es anormal. Y después está el ISTH-BAT, que es el cuestionario desarrollado por la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es el más utilizado, de los más conocidos y en mi opinión el más fácil de usar. El ISTH-BAT lo que hace es un cuestionario estructurado de los diferentes sitios de sangrado y le va a asignar un puntaje según la magnitud. ¿Ah? Es muy útil y si uno lo usa, realmente es fácil de memorizar y después de sistematizarse para hacer la pregunta a la paciente. Con respecto a las pruebas de laboratorio, como ustedes saben, la mayoría de los trastornos hemorrágicos congénitos no pueden diagnosticarse con las pruebas básicas de la hemostasia que están disponibles en todos los centros. Deberán hacerse, por lo tanto, análisis de coagulación especiales que incluyan factores de coagulación y de la agregación plaquetaria. Y obviamente el hemograma para valorar la anemia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de diagnóstico de la coagulopatía como causa del SUA y lo que generalmente genera este retraso en el diagnóstico? Bueno, lo que decíamos hoy, la dificultad en el reconocimiento de la diferencia entre un sangrado normal y anormal por parte de las pacientes y lo que recién mencionábamos de los estudios de coagulación especiales que no están disponibles en todos los centros de atención, muchas veces tienen que ser derivadas las pacientes a un centro de referencia y que además estos estudios especiales de coagulación requieren conocimiento y experiencia para ser interpretados en forma correcta. Estas dificultades en el diagnóstico causan lo que hoy mencionaba, un retraso importantísimo en el tiempo de diagnóstico de estas pacientes. De hecho, hay varias series que reportan un retraso de hasta 15 años en la enfermedad de von Willebrand desde que la mujer consulta por primera vez por sangrado uterino normal, ¿no? Entonces, también como decía el doctor André, todas las adolescentes que presentan un SUA sin causa evidente deben ser evaluadas sí o sí por un trastorno hemorrágico. Esto significa que deben ser referidas a un especialista en hemostasia para hacer su seguimiento y evaluación. Hoy, por suerte, cada vez más, y un poco este webinar viene a aportar su granito de arena a esto, es el reconocimiento cada vez mayor de que los trastornos hemorrágicos son una causa no infrecuente del SUA, ¿no? Pero sin duda que debemos trabajar más y hacer más esfuerzos
para concientizar sobre la alta prevalencia de los trastornos hemorrágicos congénitos en estas mujeres con sangrado uterino normal. Y tanto los médicos generales, los ginecólogos y las adolescentes deben recibir información sobre lo que es un patrón menstrual normal y el riesgo de padecer una coagulopatía congénita como causa de su sangrado uterino aumentado. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, doctor Maximiliano. Creo que esta parte es bien importante, el diagnóstico. Creo que a veces nos enfrentamos en Latinoamérica a que tenemos pocos centros en donde referir a las pacientes para poder estudiarlas. Y creo que el grupo está trabajando justo en ese sentido para tratar de hacer muchos más nexos y poder justo tratar de diagnosticar más pacientes, ¿no? ¿Tú, tú tienes alguna estrategia en tu centro como para tratar un poco más de que las pacientes sean referidas, como tú decías, muy poquitas son referidas al hematólogo, muchos son captados por ginecólogos ciertamente, pero también por otorrinos, no sé, algo que tú pudieras decirnos, sí, deberíamos de trabajar más en conjunto, platicar más, charlar más. ¿Tú qué nos recomiendas, Max? Yo he notado que en el correr de estos últimos años la derivación de estas pacientes viene en aumento, seguramente porque justamente este tema lo hablamos nosotros en nuestras actividades, lo hablamos en los webinars y también los ginecólogos lo hablan en sus congresos. Yo creo que también es un tema que se habla cada vez más. Obviamente hay información en las redes, hay información en las revistas médicas, en los artículos científicos. Entonces lo que veo es, sí, una tendencia a que aumenta la derivación de estas pacientes del ginecólogo al especialista en hemostasia. Muy lento, pero creo que viene mejorando. Esa es mi visión. Sí, creo que poco a poco hemos sembrado esa duda en muchos especialistas que están refiriendo cada vez más, están haciendo, creo que más asertivos en ese sentido. Acá hay una pregunta de Celia Sandoval, perdón, que nos dice que sí, cuál y en qué momento se deben realizar los estudios diagnósticos. Desde la primera consulta, desde el momento que tomamos contacto con la paciente y tiene esos elementos que yo mencionaba que pueden hacer sospechar una coagulopatía conjunta, en ese momento ya debemos pedir el estudio de los factores de acumulación. Ah, te silenciaste, Mara. Mm, Perdón, este, esta parte me parece bien importante porque muchas de las pacientes son referenciadas por anemia y muchas veces no es que se piense en el trastorno de coagulación, sino ya en esta consecuencia. Y creo que justo la Organización Mundial de la Salud que tiene muy puesto este objetivo de disminuir la anemia, justo, qué gusto que nos pregunte Ileana de los Reyes si nos aconsejas algún valor de ferritina que últimamente se ha cambiado un poco, ¿no? En ese sentido, si pedimos todo el perfil o si la ferritina en ese sentido, ¿qué nos sugerirías tú? Sí, yo habitualmente solicito un perfil metabolismo de hierro completo, ferritina, transferrina, porcentaje de saturación. Obviamente la anemia ferropénica debe ser tratada, eso sin dudas, al mismo tiempo que tomamos medidas terapéuticas para el sangrado, como bien mencionaba André, el ácido tranexámico, o bueno, el tratamiento específico en caso de que lleguemos a un diagnóstico de una patología específica, como el caso de la enfermedad de von Willebrand, que todos conocemos los tratamientos específicos. Pero sí, sin duda que la anemia debe ser también pesquisada y tratada al mismo tiempo que la coagulopatía, que la búsqueda de la coagulopatía y el tratamiento. Claro, porque justo se ha visto incluso 30% de los pacientes que llegan a nuestra consulta por alguna coagulopatía ya tienen anemia, ¿no? Entonces creo que es importante que un paciente que nos refieran con anemia, tratar de buscar, bueno, aparte de las causas nutricias, bueno, hay algo que lo está haciendo perder, ¿no? Y hay una Exacto. pregunta específica que nos hace Raúl García, que nos dice, ¿qué debo pedir o qué estudio se debe solicitar para diagnosticar von Willebrand o hemofilia adquirida? ¿Tú qué nos quieres? Bombillón como les mencionaba, es lo primero que uno tiene que pensar por frecuencia. Como les decía, es la
coagulopatía congénita más frecuente que causa el sangrado uterino anormal. En mi país yo cuento con factor de von Willebrand antigénico, factor de von Willebrand corticostetina y factor 8. Existen otros estudios de funcionalidad de von Willebrand en otros países que en Uruguay no contamos. Ese es el estudio básico para la enfermedad de von Willebrand hoy en día en mi país. Claro, y creo que lo fundamental es, uno, la sospecha clínica, que lo hagamos, que lo pensemos, los scores que ya nos estabas tú platicando, eso nos ayuda muchísimo. Y una pregunta de Elena Pasos que va en ese sentido, dice, si nosotros usamos o tenemos, en este caso, alguna vía para sensibilizar el retraso de algunos medicamentos que pudieran alterar las pruebas como son los anticonceptivos y justo que no diagnostiquemos adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Sí, muchas veces el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand a veces requiere repetir varias veces las pruebas de laboratorio, o sea que hay que hacer un seguimiento de las pacientes, eso es muy importante. Muchas veces la paciente recibe anticonceptivos orales y el sangrado disminuye y se pierde, pero es muy importante continuar con el seguimiento de las pacientes. A veces se requieren 2 o 3 dosificaciones para lograr realmente una dosificación diagnóstica, pero también el seguimiento es fundamental. Claro, y esto es bien importante porque, por ejemplo, yo les comparto en México, antes llegaba una paciente adolescente y de inmediato se les daban hormonales, pero creo que justo gracias a este tipo de charlas y de que se ha sensibilizado mucho más, pues el grupo de ginecología, de otorrinos y demás, antes de iniciar algún medicamento podemos iniciar el abordaje y creo que eso es importante, que establezcamos estas redes con la gente que trabajamos para que podamos justo hacer un diagnóstico adecuado, para que podamos diagnosticar a la paciente, tratarla, ¿no? Y ahora incluso se habla un poco de esta profilaxis con factor, ¿no? En Uruguay existe eh, no sé, utilizas profilaxis en los pacientes con enfermedad de von Willebrand y hemorragia En el uterina caso que normal. tenga un fenotipo muy sangrador, sí, es totalmente planteable, sin dudas. Si no responde a las terapias de primera línea, ¿no? Ácido tranexámico, desmopresina, en el caso de enfermedad de von Willebrand. Y después si son otros déficits de factor 8 9, obviamente la terapia es adaptada a la patología de base específica, ¿no? Pero en general, en mi experiencia, con ácido tranexámico y desmopresina, la respuesta es, y con la terapia anticonceptiva o el Mirena hoy en día, realmente hay muchas herramientas y se logra un muy buen control del sangrado. Hay muchas, pero claro, cada coagulopatía va a tener su tratamiento específico, ¿no? Y después Claro. las pacientes como miran también, la presentación clínica es muy variable, ¿no? Realmente el fenotipo del paciente, de la paciente con Vivian es muy variable. Y muchas veces no se correlaciona con los valores que uno encuentra de laboratorio, ¿no? La enfermedad con Vivian es muy interesante, pero muy desafiante para tratar al paciente en particular, porque son muy diferentes unos de otros. Claro, es como muy personalizado, ¿no? El Exactamente, esa es la palabra. fenotipo. Personalizado. Claro, y creo que este tipo de reuniones nos hace pensar más en una coagulopatía en este tipo de pacientes, que no pensemos que es una causa rara, porque creo que mucho tiempo se pensó, ay, bueno, las coagulopatías, sí, son una causa, pero eso no pasa. Y creo que está un poco en todos nosotros tratar de difundir este tipo de información para que tengamos mucho más diagnóstico, porque realmente si se plantea que el von Willebrand es el 1% de las enfermedades hemorrágicas. Estamos captando realmente bien poquitos pacientes, pero creo que este tipo de reuniones y de compartir este tipo de información con otros profesionales de la salud nos hace pues crear este interés, sembrar esta duda y poder justo, ¿no? Diagnosticar más pacientes, tratarlas de una manera mucho más estratégica, personalizada, como decías, Max. Y bueno, la verdad es que creo que este tipo de tema ha causado mucho interés. Tenemos una audiencia súper buena. Creo que tenemos que organizar otro webinar en ese sentido.
Yo quiero agradecerles a todos que se hayan conectado el día de hoy, al doctor Joao que está con nosotros, al doctor André que ya no pudo continuar con la sesión, pero creo que es bien interesante y creo que podemos tomar de esto muchas ideas para crear más webinars y tratar de solucionar estas dudas que siempre tenemos y compartir las necesidades y justo lo que tenemos en Latinoamérica y poder crear estas redes y poder hacer mejores diagnósticos y tratamientos, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación también para coordinar esta sesión y no sé si Gloria, algo más o doctor Joao. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tivemos uma ótima audiência, mais de 200 participantes. Então, é um tema que vários profissionais se interessam. Então, nós vamos trazer mais sobre esse tema. E eu passo a palavra para a Glória, que é a nossa representante aqui da junta diretiva, né? Como profissional mulher, para encerrar o nosso webinar. Por favor, Glória. E obrigado, viu, Max? Foi ótima aula. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación. De verdad que es un tema, como ya lo ha dicho la doctora Mara, Max y todos lo hemos visto acá con las preguntas que hay, que las hemos retomado y que darán base seguramente para organizar otro webinar. Pues muchas gracias a todo el grupo que hace parte del Comité Científico de Hemofilia y otras alteraciones de la coagulación del grupo CLAD y la Federación Mundial de Hemofilia, bueno, pues para organizar estas actividades académicas que finalmente son y suman muy enriquecedoras para toda nuestra región. Muchísimas gracias al doctor Maximiliano Berro, al doctor Andrés Malavasi, que desafortunadamente, bueno, por otras actividades se desconectó ya. Bueno, y a Joao, a Mara por estar acá siempre apoyándonos y coordinando esto. Muchas gracias. Un abrazo para todos y feliz tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. El próximo webinar será el 8 de abril, también con temas supremamente interesantes, y el 9 y el 10 también tendremos el simposio organizado por nuestro grupo CLAD. Ahí les estaremos compartiendo todas las invitaciones para que puedan inscribirse y participar. Bueno, un abrazo para todos. Feliz noche. Adiós, amigos. Hasta Gracias. luego. Gracias.